Timeden Podcast. Siempre listos. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo de hoy de Timeden Podcast Siempre Listos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema de mucha actualidad y que tiene un buen recorrido en el paso del tiempo. El tema de hoy es los videojuegos. Entonces, la idea es que nuestros invitados, que tenemos el día de hoy 3 invitados muy especiales, va a ser Tomás Machado, va a ser Mateo Pulgarín y va a ser Santiago Jaramillo, que es un estudiante de la Universidad de Medellín que que está estudiando comunicación e interacción digital. Entonces, como primera medida, vamos a preguntarnos qué son los videojuegos. Entonces, muchachos, la idea es que ustedes nos digan qué saben del tema, qué conocimientos tienen de eso. Por ejemplo, Tomás, ¿qué conocimientos tenés de ahí? Bueno, los videojuegos, nosotros obviamente conocemos la palabra juegos de nuestra niñez. Sabemos que normalmente uno jugaba quizás Tintín Corre Corre, Chucha Cogida y cosas así. Los videojuegos son esas mismas experiencias, pero a través de, en este caso, una computadora, una pantalla o un dispositivo electrónico. Se comenta que estos videojuegos iniciaron un poco después de las computadoras, más o menos por 1950. Y a partir de ahí, las personas han sido muy creativas para ir creando nuevas experiencias para todas las personas, como juegos como Among Us de esta época y Minecraft, que también se está volviendo muy famoso en estos días. Bueno, yo acá interfiero un poquito. Me parece muy interesante lo que menciona Tomás y es precisamente dirigiéndonos un poquito sobre la historia de los videojuegos. En realidad, pues el videojuego es un juego y la historia, si nos vamos a remontar a la historia del juego, ¿qué sucede? Pues estaríamos dando inicio, nos podríamos dirigir a los inicios de la conciencia humana. ¿Qué sucedía? En los tiempos de ocio, pues el humano buscaba alguna manera de matar el tiempo, por así decirlo. No había nada que hacer, pues, por ejemplo, ya se había recolectado suficiente comida. Entonces, ¿qué hacían los humanos? Pues jugar, hacer algo. Entonces, si nos vamos a remontar a la historia del videojuego, es muy importante tener muy presente esto y que la gran diferencia precisamente entre el videojuego y el juego va a ser esa unión o esa convergencia digital que se está llevando a cabo. O sea, gracias al juego digital nosotros vamos a poder hacer lo que queramos de lo que en algún momento existió. ¿Qué diferencia el videojuego de otros métodos de experiencia, de entretenimiento? O por ejemplo, sí. Yo diría que lo diferencia, pues, la experiencia que nos brinda, pues, el videojuego. Pues, lo diferencia puede ser la banda sonora, también el hecho de que lo podemos jugar online, ¿no? Con amigos y también lo diferencia pues todos ¿cómo decirlo? Las mecánicas en sí de los videojuegos, porque pues no es lo mismo como leer a que nos abre a un mundo de imaginación y nos deja nuestro camino libre para, no sé, para entretenernos y darnos a una idea de lo que estamos leyendo, sino el videojuego en sí nos da pues como unas mecánicas las cuales debemos de seguir y pues sí, más que todo es como ya lo que está constituido el juego y la historia y también yo diría como que influye mucho los personajes y todos estos elementos pues que marcan que un videojuego pues es diferente. No sé, también los gráficos y la experiencia que nos brinda en sí. Dale, muchas gracias, Mateo. Santiago, ¿qué diferencia hay entre eso, entre el videojuego y como las otras experiencias que nos puede brindar el entretenimiento? Bueno, Juan Pablo, en primer lugar, pues sería bueno aclarar que es una experiencia. Y una experiencia, por ejemplo, puede ser escuchar las olas del mar, estar sentado ahí en la playa, ver el paisaje. Esa es la experiencia.
Y entonces nosotros vamos a buscar, por ejemplo, algunos medios para poder recrearla, así sea, en este caso, el videojuego. El videojuego es una manera de recrear cualquier experiencia de la vida. Entonces, ahora adentrándonos a qué es lo que diferencia precisamente un videojuego de otras experiencias, debemos tener en cuenta los sentidos, o sea, e incluso el arte. Por allá, a inicios de los tiempos humanos, se pintaban las cavernas, ahí había una experiencia visual precisamente en ese arte pictórico que dejaban nuestros ancestros en las cavernas. Ahí hay una experiencia. Esto es precisamente esta experiencia y las emociones y, no, mejor dicho, las sensaciones que se involucran para poder descifrarla o sentirla son muy distintas a lo que se logra en el videojuego. Yo, por ejemplo, menciono mucho o traigo a colación mucho el caso del cine. Y es que en el videojuego al final termina siendo una experiencia audiovisual, o en la mayoría de sus casos, los casos más importantes o más famosos, porque pues actualmente no vemos muchos videojuegos populares para ciegos, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el videojuego es un film, pero ¿qué lo diferencia del film? La interacción. Y si vamos a hablar de interacción, otra vez retomaríamos lo que es el juego. ¿Qué es el juego? Una manera de matar el tiempo, de utilizar en tiempo de ocio, pero más allá de esto, el juego es un mundo aparte del real, donde vuela nuestra imaginación y donde se presentan unas reglas que nosotros debemos seguir y hay un objetivo. El juego puede ser competitivo o no. Nosotros tenemos que seguir esas reglas y lograr ese objetivo. Y eso es lo que va a diferenciar, por ejemplo, al videojuego del cine, que el cine no tiene reglas. Nosotros nos sentamos, por ejemplo, a verlo, o podríamos decir que esa es la única regla, verla hasta el final. El único objetivo, ver la película. Pero ¿qué hace el videojuego distinto? Esa gran variedad de objetivos y reglas que hay en el implícito y que pues obviamente se mezcla con ese aspecto sonoro y visual del film. Listo, muchas gracias. Y, por ejemplo, Tomás, vos, por ejemplo, ¿qué juegos tenés? ¿Con qué juegos vos te identificás? Ya haciendo pues como la aclaración de que eso anticipadamente. Los videojuegos, al tener unas experiencias audiovisuales, dan muchas posibilidades y por ende se tienen que dividir hasta en categorías. Lo que más me gusta de estas es las que permiten a cada una de las personas explorar como desean. Muchas veces en este caso, por ejemplo, en lo que normalmente nosotros solamente vemos, en, por ejemplo, lo que hacen los demás hasta en la vida, hasta en nuestro día a día, o en este caso, al ver una serie, solamente estamos viendo, no podemos decidir qué camino esto puede tomar. Esas, esos juegos en donde uno puede tomar la decisión, en donde uno puede hacer que todo cambie de repente, son lo que me parece más interesante, porque es uno quien decide, es uno quien permite darse cuenta de cuáles son las mejores opciones y entonces no solamente estás tomando esto como una experiencia en el videojuego, como cuál sería la mejor opción, sino que quizás ese videojuego poco a poco va dejándote un mensaje en la mente que te permite tener mejores elecciones a la hora de tener que decidir algo en la vida real. Listo. Y Mateo, ¿usted con qué juego se identifica o qué sabe, pues cuál le gusta jugar? ¿Qué es lo que juegos tiene en la casa? Pues la verdad, a diferencia de Tomás, me gustan, a mí en lo personal, me gustan más los juegos que tienen como un camino establecido, ya que pues estos juegos no requieren de que o sea, que saque al aire mi imaginación y cree mi propio camino, sino que demuestre mis habilidades como jugador, porque, o sea, son las mismas condiciones para todos los jugadores y me gusta también que tengamos que, no sé, adaptarnos a las mecánicas, ya que constantemente el juego está, digámoslo así, como sufriendo cambios de balances y esto afecta totalmente pues la jugabilidad del juego y pues sí, me gustan más los juegos como que tienen como un camino
y que se tornan más a lo competitivo, a demostrar las habilidades que tiene cada uno, pues cada jugador y sí, eso. Y esto me parece muy importante que, por ejemplo, Tomás ha tocado el tema de que hay mucha variedad de juegos, de que a usted le gusta, por ejemplo, que tenga un camino directo, a Tomás le gusta mucho que sea la experiencia abierta, que él pueda, digamos, crear, imaginar y, digamos, infiltrarse en el juego. Pero Santi, vos tenés, por ejemplo, una clasificación o cómo se clasifica esos juegos. ¿Qué clase de videojuegos hay? Bueno, eh, obviamente debemos identificar también los videojuegos por su fin. Por ejemplo, tenemos unos videojuegos, los comerciales, por así decirlo, aunque el objetivo para los productores sea vender, al fin y al cabo nos quieren brindar, por ejemplo, una experiencia agradable que es artística. Estos son los juegos que normalmente consumimos, pero también debemos tener en cuenta que hay juegos que están simplemente realizados con fines publicitarios. O el caso de los simuladores. Los simuladores, por ejemplo, quieren enseñar a las personas alguna labor y por eso los realizan. Pero si vamos a hablar de los juegos comerciales, pues hay un montón de géneros. O sea, al inicio de todo, por allá cuando ¿qué? Salió el primer juego que fue, el primer videojuego que fue, si no estoy mal, tenis para dos, digo, Pong, y posterior a eso, ya en los 70 se creó como tal el primer segmento de videojuegos que son los tipo arcade, simplemente recolectar puntaje. Y luego surgieron los juegos de aventura. A mí me parece muy interesante porque lo que podía entender de lo que nos estaba compartiendo Tomás y Mateo era que les gustaban mucho los juegos de aventura y de cambios de decisiones. Si pueden, si quieren compartirnos un poquito cuáles son los específicos, sería muy interesante. Y bueno, ya finalizando, pues hay juegos de deporte, hay juegos de estrategia en tiempo real, hay un montón de géneros dentro de estos videojuegos comerciales que normalmente nos gustan. Así que por favor, Tomás y Mateo, si tienen algún juego en específico que les interese mucho, sería bueno que nos lo compartieran. Pues la verdad, últimamente, pues como estaba diciendo, me gustan mucho los juegos como tal competitivos y lo que pues se está vendiendo mucho ahorita son los Battle Royale. Me gustan mucho, me gusta por ejemplo Fortnite o, o pues el mejor, el que más me gusta es Free Fire, por decirlo así, ya que pues tiene la capacidad de que lo puedo jugar en mi móvil, puedo ir allí, lo puedo jugar y así. O, o también me gustan mucho y la verdad pues crecí con los juegos de Supercell, no sé si conoces el Clash Royale y actualmente estoy pues bastante viciado al Brawl Stars. Y llegando así pues algunas veces al top de Colombia, pues al 200, pero sí, me gustan bastante ese tipo de juegos, como lo dije, demostrar habilidad y eso. Bueno, como me preguntó Santiago, el tipo de juegos que me gusta a mí son más aquellos que permiten uno seleccionar un mundo abierto, que le dan un montón de posibilidades. Quizá le ponen unas misiones, pero las misiones uno las puede hacer si desea. Uno puede buscar todo lo que quiera, puede hacer lo que desee. Ah, uno de esos juegos, por ejemplo, que a mí me gustan son The Legend of Zelda y Minecraft. En The Legend of Zelda, normalmente, si uno quiere ir muy directo, es despertarse y vencer al jefe. Pero lo que me gusta de ese exactamente, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que salió aproximadamente en 2017, es que después de que aparece, simplemente te dice, hey, esto es lo básico, ahora diviértete en este mundo. Bueno, diviértete casi porque no falta cuando pierdes, que eso también lo enoja a uno. Y lo mismo pasa con Minecraft, simplemente te muestran lo básico y después ya te permiten hacer lo que deseas, lo cual me parece muy bacano porque entonces uno tiene total control sobre todo, no como a veces las historias lineales que simplemente es
ir directamente por una meta sin darse como tanto tiempo de poder explorar el alrededor, de poder observar. Lo que, por ejemplo, a veces en la vida real vemos esos paisajes desde la cima de una montaña, acá también podemos observar podemos sentir esa música y observar el arte que crearon los desarrolladores en cada uno de los juegos. Listo. Santi, antes de que sigamos pues con todo lo que llevamos, ¿vos nos querés, por ejemplo, contar más o menos a grandes rasgos cómo se hace un juego? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Bueno, Juan Pablo, y bueno, como un film, eh, cuando se desarrolla un videojuego, pues sí, hay un proceso de preproducción y de producción y postproducción. El primer paso es la preproducción, que va a ser todo ese diseño de lo que va a ser el videojuego. Incluso pues, se crean, por ejemplo, briefs. Los briefs son para mostrarle a los clientes más o menos la idea. Eh, Se crea un documento que es el 10-pager outliner, y es que en 10 páginas tiene que reunir la información básica de lo que va a ser el videojuego, algo que le va a servir a todo el equipo de desarrollo para entender precisamente qué es lo que se está realizando. Incluso en pues está, por ejemplo, la historia, algunos de los personajes, las mecánicas del videojuego, todo esto. Y se incluye también, puede ser arte del videojuego, sketches, digital, de cualquier manera, con tal de tener ahí algo que sustente lo que se quiere realizar, por ejemplo, de una manera visual. Y obviamente los referentes, es muy importante tener referentes. Y yo sí les comparto o les digo que si queremos realizar un videojuego es muy necesario jugar. Si no, nos vamos a quedar mucho tiempo pensando en mecánicas o en cómo queremos que se vea nuestro juego o cómo queremos que se escuche, por ejemplo. Bueno, posterior a esto, pues ya tenemos lo que es la producción. La producción es el momento donde se empieza a desarrollar el videojuego. Se escoge, por ejemplo, un motor de videojuegos, que es donde se van a insertar todas las piezas para poder crear finalmente ese videojuego, y a partir del código. El código o el lenguaje de programación es lo que nos va a poder permitir que el juego tenga vida. Entonces se incluye también lo que es el perfeccionamiento de esos diseños que se realizaron o de esos personajes, la creación del mundo. Se empiezan a definir muy bien todas estas cosas y a enlazar para finalmente llegar a lo que es la postproducción. La postproducción simplemente es el lanzamiento del videojuego, e incluso va a ir acompañado de su respectiva campaña de marketing, aunque esta se puede obviamente realizar antes de la producción del juego para poder ¿qué? Tener más seguidores, más personas que estén al tanto de lo que nosotros estamos creando. Entonces este es el proceso de producción del videojuego, y que es muy parecido a lo que es, o sea, también está dividido en tres fases como lo sería el film. Entonces por eso hago también tanta referencia o tanta analogía con lo que es el film y el videojuego, porque están en mucha relación. Listo. Por ejemplo, Mateo, ¿vos qué opinas que los videojuegos puedan aportarle a la vida cotidiana, digamos a los scouts? Ya volviéndonos un poquito más a donde somos y a donde pertenecemos, ¿qué le puede proporcionar los videojuegos a los scouts? Eh, pues hay algunos videojuegos, los cuales nos informan sobre pues, la vida al aire libre, como decía Tommy. Puede ser, pues obviamente a un punto mucho más elevado por Minecraft, porque pues obviamente nosotros no vamos a destruir un palo con una mano, pero podría llevarnos obviamente pues a básica creación de herramientas o no sé, a diferentes cosas y más que todo a pues a la vida cotidiana de un scout.
Pues yo diría que a la vida cotidiana de un scout, yo diría que, pues sí, básicamente ese sentido de supervivencia, porque ya podemos ver que varios juegos se tratan sobre esto, no solo Minecraft, también podemos ver Ark, también el que, no me acuerdo muy bien del nombre ahorita, pero el que es de sobrevivir en una isla y que hay caníbales, también enseña varias cosas así, como pues ahí enseña también sobre cómo llevar un botiquín, no sé, de cómo prender una antorcha y diferentes cosas. Obviamente, pues exacto, sí creo que ese es Slime Rancher el que me dice Tommy y pues sí, ese, yo diría que nos proporcionan más el sentido de supervivencia. Listo, y Tomás, vos qué opinas sobre los videojuegos y la experiencia que nos pueden brindar? Nos pueden brindar muchas experiencias. Por ejemplo, hay algo muy bacano de los videojuegos y es que pueden simular. Si nosotros queremos aprender algo, normalmente tendríamos que ir como a una escuela, tener que hacer una fila, llenar un montón de datos, pero los videojuegos, a pesar de que direct no es del 100% confiable, sí nos permiten conseguir gran experiencia frente a algunos temas. Por ejemplo, simulador de conducir, simulador de manejar aviones, nos permite saber qué es lo que tienen que hacer esas personas en su día a día en el trabajo y quizás nosotros decir, hey, quizás me interesa, quizás está bacano. Frente a las experiencias que uno puede tener en la vida cotidiana, me gusta mucho cuando, por ejemplo, hablamos de juegos que son multijugador, porque tenemos que interactuar como si fuera en la vida real, como si estuviéramos acá, como si estuviera acá a mi lado una persona, estar hablando con él de una meta en común. Entonces eso también es lo que me gusta de, por ejemplo, en las experiencias que nos permiten los videojuegos, poder ir conociendo otras fases de la persona, en lo que también me gusta, mientras que va soltando la conversación en ese videojuego. Listo. Y Santi, vos desde tu punto de vista, ¿cómo eso puede reflejarse en los scouts? Pues, ¿qué métodos podemos utilizar para eso? Bueno, eh, algo que mencionó Tomás y era precisamente esa parte de lo que son los simuladores. O sea, hay videojuegos que simplemente se desarrollan con fines educativos y que exigen dentro del mismo juego una gran precisión a realizar, por ejemplo, las acciones que supone el juego para lograr lo que es el objetivo, como puede ser un simulador de operaciones que nos mete en ese mundo, nos sumerge en esa experiencia de ser un médico cirujano y donde nosotros tenemos que realizar las mismas acciones que ellos realizan cuando están operando a alguien. Pero pues si nos vamos al caso de los scouts, pues yo los definiría a ustedes como aventureros. Para mí ustedes son unos aventureros y hay tantos juegos de aventura que no necesitan ser simuladores para poder, digamos, expresar o recrear lo que ustedes realizan. Mateo mencionaba algunos ejemplares muy interesantes como Ark, que es un juego de aventura cogiendo dinosaurios así a lo Pokémon en una isla, incluso el Zelda. Y es que son esos juegos donde inculcan ese valor a lo desconocido, a experimentar la aventura. Y eso se ve reflejado en los scouts y en los videojuegos. Entonces, mira que desde ese punto no nos tenemos que ir a lo que es un simulador para ya tener en cuenta esa experiencia que es la aventura y el sentido de supervivencia. Listo. Entonces ya pues con todo ese tema recopilado sobre qué son, la historia, las experiencias y demás, entonces vamos a abrir un espacio de preguntas del público para que ellos nos comenten y hagan los aportes y las preguntas que consideren necesarios. Y así ustedes tres lo pueden ir respondiendo a su gusto. Entonces, ¿el público tiene alguna pregunta? Mi pregunta va enfocada en estos tiempos donde la virtualidad se hace una nueva realidad, ¿cómo involucrar a los adolescentes, jóvenes y adultos que tenemos videojuegos para que no nos volvamos unos zombies pegados al computador y podamos como tener en esta nueva realidad también vida real?
Bueno, Sebastián, buenas noches, Sebastián. Te cuento. Pues lo que vos mencionas es muy real. Hay un problema social con los videojuegos y, o sea, hay muchas personas que sufren afecciones, incluso psicológicas, por estar todo el día acá eh, sentados, por ejemplo, jugando un videojuego, incluso pierden muchas habilidades sociales y también físicas. Pero a manera de consejo, o sea, en primer lugar, hay que saber que nosotros no podemos estar como, no hay que exagerar el uso de las cosas, y a pesar de que los videojuegos sean una experiencia muy bonita y es necesario obviamente buscar nuevas actividades, principalmente lo que es el ejercicio, pero hay que tener realmente una conciencia de lo que está sucediendo, una conciencia del tiempo, por lo menos poner alarmas para no exagerar mucho en ese uso de los videojuegos y tener conciencia y voluntad de que en un momento hay que parar y buscar otra actividad que no solamente sea esta. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, Santi, para esta pregunta va especialmente para ti. ¿Qué recomiendas para empezar a crear un videojuego? ¿Qué programa utilizar? ¿Qué recomiendas? ¿El diseño 2D o 3D? Y pues al final, cuando ya tengamos el juego, ¿cómo promocionar este juego? Bueno, sobre el software, pues realmente hay un montón de software. Ustedes, no sé si, pues, lo que es todo el pack de Adobe, que obviamente es muy caro, pero es una de las mejores herramientas que uno puede tener al momento de desarrollar lo que es la parte audiovisual del videojuego. Pero digamos ya para desarrollar lo que es el juego, crear código y todo esto, para poder implementar cada una de las piezas que compone el juego, pues hay muchos motores de render. Y actualmente estos son gratis, eso es lo más interesante. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es el Unity, tenemos el Unreal Engine, o, si no estoy mal, Crytek también es uno de los motores de videojuegos gratis. Creo que se puede acceder actualmente gratis y que también es de muy buena calidad. Y sobre diseño, pues es que también hay un montón de herramientas también que son libres, que son gratis para nosotros, como puede ser Krita. Sí, eh, y hay otras herramientas también. Por ejemplo, SAI, todo esto es para ilustración. Hay muchas herramientas que podemos encontrar gratis para poder nosotros desarrollar nuestros videojuegos, pero lo más importante es que esos motores de videojuegos sean gratis. Ya lo que son esas herramientas para diseño precisamente, pues también hay un montón, pero lo más importante es gozar de un motor de render, o digo, de un motor de videojuegos. Listo. Y tenemos una última pregunta. Lili Zapata, por favor. Hola Santiago, te voy a hacer una pregunta un tanto personal. Ahora tú estabas hablando de simuladores de vuelo y simuladores en medicina y efectivamente ante ciertos eventos se utilizan, pero ¿tú estarías dispuesto a asumir o enfrentarte a que un médico entrenado con un simulador de estos te intervenga? Sí, porque actualmente hay unos simuladores muy, digamos, muy completos. Incluso entrenan normalmente a los médicos, incluso a las personas de la NASA los entrenan con simuladores. Entonces ya no hay necesidad de experimentar en las personas, sino que ya están esas herramientas virtuales que son demasiado exactas y que nos permiten pues realizar sí, nos permiten realizar estas acciones de una manera muy real. Incluso, por ejemplo, los soldados utilizan simuladores muy complejos
Actualmente se puede hacer simuladores de todo y muchas industrias los utilizan para aprender, para realizar todos estos procesos. Por ejemplo, AutoCAD. AutoCAD es una de las herramientas más importantes para el mundo de la ingeniería y es que simula lo que es toda la física y muchas personas por el simple hecho de realizar sus piezas en AutoCAD y simularlas pueden realizar productos que nosotros utilizamos normalmente en la vida cotidiana y solamente con un programa que sería el AutoCAD para simular físicas. Listo. Muchas gracias, Santiago, a los que preguntaron y a ustedes, Tomás y Mateo, por estar aquí el día de hoy. Entonces, nos vemos entre 8 días con un nuevo capítulo de Team Eden Podcast, siempre listos. Team Eden Podcast, siempre listos.